Los vectores volvieron a dar de qué hablar en la Liga MX esta semana con dos jugadas polémicas dentro de los partidos de Cruz Azul América y Monterrey Toluca. También una mano de criterio en el partido entre Chivas y Juárez y una posible expulsión que debió darse en el partido entre San Luis y Atlas. Esto es una edición más que les presento en Cultura Deportiva MX de El Balance de la Semana, donde analizamos las jugadas más polémicas en el fútbol. Comenzamos. Para muchos, el VAR está matando el fútbol. Para mí, lo que lo está matando es el desconocimiento. Yo soy Manuel Martínez, aficionado al deporte prácticamente toda mi vida, y esto es El Balance de la Semana, un podcast en el que analizaremos jugadas polémicas y aprenderemos más sobre las reglas del fútbol. Aquí quiero compartir con ustedes mi percepción sobre diferentes acciones del juego que causan controversia y confusión. Todo lo que escucharás aquí siempre será basado en el reglamento, el espíritu del juego y los cambios que se den en el deporte. Te anticipo, no siempre nos vamos a poner de acuerdo, pero a partir de hoy, tu visión del fútbol va a cambiar. Arrancamos el Balance de la Semana. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de El Balance de la Semana, que los saluda Manuel Martínez, como ya me escucharon en ambos intros, y estamos el día de hoy con una nueva edición de este concepto del Balance de la Semana, que ustedes lo encuentran en los contenidos de Cultura Deportiva MX, que como ustedes lo saben, ya tenemos presencia en diversas plataformas y diversas redes sociales. Saben que somos principalmente como podcast, pero también ya hemos comenzado con otros contenidos digitales. El podcast ya saben ustedes que lo pueden seguir a través de Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spreaker y algunas otras también plataformas de podcast. Estas al menos son como las principales, y también pues como Cultura Deportiva MX, así nos encuentras en las plataformas, también así nos encuentras en Facebook y así nos encuentras en YouTube. En YouTube también de hecho estamos subiendo los podcasts para todos ustedes. También estamos en redes sociales como @culturadepmx, como deportiva pero abreviada. Así estamos tanto en Twitter como en TikTok y en Instagram. También de manera personal, si ustedes quieren seguirme, yo estoy como @ManuelMTZG92, también en Twitter o X. Ahora el nuevo nombre de esta plataforma ya desde hace un tiempo. Pero bueno, para quienes no estén familiarizados, pues aquí están pues todas las redes en las que ustedes nos pueden seguir. Y bueno, pues para dar inicio el día de hoy a lo que fue esta semana, ya lo comentaba previamente, que pues otra vez los vectores, un tema que da mucho de qué hablar dentro del fútbol, que de hecho la comisión de árbitros salió a aclarar con algunos videos sobre lo que sucedió principalmente en el clásico joven entre Cruz Azul y América, un gol que le anulan al América y que posteriormente con la revisión del VAR se les otorga el gol. También en el caso de Monterrey Toluca, un gol que también desde un inicio se anula, pero aquí sí se mantuvo la decisión de anularlo. Fue un gol ya sobre la hora que pudo representar el empate para el conjunto de Monterrey. Pero la comisión de árbitros ya dio a la luz estos videos donde se ve cómo trazan la línea y ya estaremos hablando de ello. También tenemos otras jugadas en particular en las que pues vamos a revisar, por ejemplo en el Chivas contra Juárez, una jugada muy polémica en un penal que si hubiese pasado en un partido de más relevancia, entiéndase, pues quizá en un clásico, en una liguilla, pues la verdad es que hubiese sido, pues yo creo que la jugada más polémica de la semana, pero ya estaremos explicando esa en particular. Y también otra que nos va a servir mucho, la verdad, para aprender es sobre el tema de evitar una opción manifiesta de gol. Esta falta que, como ustedes saben, pues se castiga muchas veces con tarjeta roja cuando evitas una jugada manifiesta de gol, pero que la verdad pues hay que contemplar ciertos criterios y a veces los mismos árbitros obviamente debaten, discuten, y aquí vamos a observar, esto de hecho lo subió la comisión de árbitros también, donde el árbitro central del partido entre San Luis y Atlas decide mantener su decisión pese a que el VAR no que intente convencerlo, pero sí le entrega los elementos para marcar una tarjeta roja hacia el jugador del San Luis que había cometido pues una
había evitado una posible ocasión manifiesta de gol y que esto pues bueno hubiese condicionado el partido desde un inicio. Entonces pues son parte de las jugadas que vamos a estar revisando el día de hoy. Ya lo saben, si ustedes tienen alguna jugada en particular que quieran que revisemos de la semana, alguna que vean por ahí, tanto fútbol mexicano como internacional, sin ningún problema podemos revisarla y me la pueden enviar tanto a mí personalmente, ya les comentaba mi Twitter, @ManuelMTZG92, no me acostumbro a decirle ex a Twitter todavía. O bien, mándanoslo a Cultura Deportiva, ya lo saben, estamos en X como @culturadepmx o a cualquiera de nuestras redes. Ahora sí le dije X. Entonces, pues vamos entonces a revisar la primera jugada del día de hoy para todos ustedes y así iniciar el análisis del día de hoy. Chivas contra Juárez, el eterno debate de la mano en posición antinatural. La primera jugada que vamos a revisar el día de hoy se dio al minuto 38 del primer tiempo en el partido entre Chivas y Juárez. Lo ganaba el rebaño 2-0 y hay una jugada en el área. Recibe una pelota Roberto El Piojo Alvarado, es una pelota que va a disputar, van dos jugadores de Juárez ahí siguiéndolo, intenta hacer un sombrerito El Piojo Alvarado, después cabecea el balón y después de ese contacto el balón le toca en la mano a Ralph Orquín, quien se estaba dando la vuelta. Él obviamente estaba de espaldas a la portería cuando Roberto Alvarado cabecea el balón. Él hace un giro pero lleva el brazo levantado y eso provoca que se marque un penal en favor del conjunto de Chivas. El árbitro fue Adonai Escobedo, su decisión inicial fue penal y se mantuvo la decisión del penal. Aquí cabe mencionar que pues bueno, es una regla muy curiosa la de la mano en posición antinatural. Lo comento porque sabemos que lo que dice esta regla pues es que si un movimiento no se puede justificar en esa jugada, se tiene que considerar que es una mano en una posición antinatural. Es algo bastante ambiguo, la verdad es que es una regla que a mi ver no se ha sabido explicar. Creo que es uno de los retos que tiene el International Board para poder explicar mejor este tipo de jugadas, porque en este caso pues nosotros podemos decir de alguna manera que el movimiento, ustedes busquen la jugada y se darán cuenta que el movimiento de alguna manera podemos decir que es justificable porque él pues va haciendo un giro, no necesariamente tiene que hacer el giro, digamos, con los brazos abajo. Y pues es esa misma razón por la que él pues termina tocándole el balón en la mano. Claro, tampoco culpo mucho al árbitro central porque pues el brazo va extendido, tiene argumentos para marcarse y más allá de decir si esta decisión fue acertada o incorrecta, la verdad es que es otra vez una jugada que nos demuestra, como lo comentaba, ese reto que tiene el International Board con el tema de las manos. ¿Por qué? Porque pues la misma regla, como ya lo comentaba, es bastante confusa, por decirlo de alguna manera. Aquí, desde mi perspectiva, creo que obviamente hay argumentos para marcar el penal porque va con el brazo extendido. Sin embargo, pues digo, es también una mano en el área, hay que decirlo, es también una mano que va extendida, es también una mano que pues impide la trayectoria del balón, impide que siga la trayectoria del balón y todo ese tipo de elementos pues se dan para que pueda ser una sólida decisión de marcar un penal. Sin embargo, sabemos que a veces los criterios suelen cambiar entre algunos árbitros, digo, es algo completamente normal. Ya les he comentado que eso de unificar criterios no es algo que a mí me parezca preciso que se tenga que hacer. Yo creo que todas las jugadas tienen elementos en particular y cada quien deberá definir de acuerdo al reglamento lo que es una infracción. Quizá en este tipo de jugadas el reglamento pueda ser un poco más laxo en esta cuestión de las manos, pero es verdad que si pues de alguna manera dejamos que este tipo de jugadas no se marquen, pues todos los jugadores van a querer ir siempre con los brazos arriba. Siempre va a ser muy complicado saber si un movimiento es antinatural o natural.
¿Por qué? Pues por eso mismo, porque en esa jugada, entendemos la inercia, entendemos muchas cosas, pero también, pues sí, en caso de querer hacer esto, pues abre la puerta que ahora todos los defensores en su propia área van a querer ir con los brazos extendidos para poder justificar sus movimientos. Por eso a mí me parece una jugada de criterio, creo que al final es bien marcada la pena máxima y son casos muy particulares en los que una jugada así no se marcaría como penal. Por ello, yo lo voy a dar por bueno, como ya lo dije, es una jugada de criterio y creo que se merece el beneficio de la duda Adonai Escobedo y su equipo de trabajo de este partido. Esa fue la primera jugada del día de hoy. Ahora vamos a ir al partido entre San Luis y Atlas, porque aquí incluso hubo una decisión arbitral que causó polémica entre los mismos árbitros, algo que obviamente es normal. Le hablábamos del tema de los criterios y ahorita les voy a demostrar por qué un criterio unificado no necesariamente es la respuesta. Pero para eso vamos a la siguiente jugada que revisamos el día de hoy. San Luis contra Atlas. Un debate arbitral por una ocasión manifiesta de gol. Ya lo he dicho en programas anteriores que muchas veces se escucha en el mundo del fútbol entre aficionados, medios y diversos páginas y bueno, toda la gente que de alguna manera tenemos la pasión por el deporte, que los criterios deberían unificarse. Y la verdad, además de que es impreciso, y le mando un saludo a mi amigo Jesús Cavazos de Sociedad Redonda, que fue quien me hizo de hecho pensar con esta aclaración, pues la verdad es que un criterio pues es algo que tiene uno de manera personal. Y cuando el criterio se unifica entre comillas, pues realmente no es un criterio, es una ley o una regla. Y en un deporte de contacto como el fútbol es muy complicado que todas las jugadas puedan ser específicas. Siempre hay mucho margen para las faltas, hay mucho margen para los contactos y prácticamente es muy difícil que todos podamos llegar siempre a la misma elección. Por ello, lo mejor siempre es analizar jugada por jugada, lo mejor siempre es tratar de ver los elementos que tiene cada una de las jugadas y al final tomar una decisión para pues el bien del partido, basado en el reglamento y basado obviamente en la filosofía y el espíritu de juego, que pues es la primera parte de hecho del reglamento del fútbol. Tanto así llega a este tipo de situaciones que en el partido entre Atlas y San Luis hubo una discusión, hablando en buen término, un debate o comentarios sobre una jugada que se dio en este partido. El árbitro de este encuentro fue Jorge Abraham Camacho, el árbitro VAR fue Eric Jair Miranda y el árbitro asistente de VAR fue Joaquín Alberto Vizguerra. En esta jugada les voy a describir cómo se fue dando y en breve vamos a comentárselos. Ya nada más estoy aquí abriendo la jugada para poder explicárselas a todos ustedes. Es una jugada muy temprano en el partido, al minuto 18 aproximadamente, en la que San Luis está jugando fue al minuto 6, disculpen ustedes, a los 6 minutos. Y lo voy a decir así preciso, al minuto 6, para que ustedes de alguna manera, si lo desean, vayan a revisar esa jugada y vean de lo que hablo referente al tema de los criterios. En esta jugada, el San Luis está pasando el balón hacia atrás, abren hacia la derecha y toma el balón el jugador de San Luis, Julio César El Cata Domínguez. Él pues recibe el balón pero se resbala y al momento que se resbala ya tenía ahí la presión de Eduardo Aguirre, delantero del Atlas, quien obviamente se va por el balón. Ante esto y que pues dejaba una oportunidad importante para el conjunto de el Atlas, pues le comete una falta, prácticamente lo tira con toda la alevosía y ventaja, lo tira el jugador de San Luis, arriesgándose a una posible expulsión y aquí es donde empieza lo interesante. ¿Por qué?
porque al momento de que el jugador de San Luis pierde el balón, esto se da prácticamente muy cerca de su propia área. Entonces el jugador del Atlas, Aguirre, recupera el balón aproximadamente unos quizá 4 o 5 pasos de poder entrar al área aproximadamente, y tenía a su lado a un compañero que le podía pasar el balón, y los únicos que estaban defendiendo son el portero y un defensor del San Luis. Es decir, prácticamente el conjunto del Atlas hubiese tenido una superioridad numérica. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? El árbitro obviamente marca la falta, es clarísima, y amonesta al Cata Domínguez. Pero interviene el VAR. ¿Por qué? Porque el VAR considera que en este caso esta falta en particular detuvo una ocasión manifiesta de gol. Y este término es muy importante porque detener una jugada manifiesta de gol significa la expulsión para el jugador que realizó la falta. Es decir, en este caso se tendría que haber ido expulsado el Cata Domínguez por esa falta, por considerarse que era una ocasión manifiesta de gol. Entonces, empieza el debate entre los árbitros. Está en uno de los videos que subió la federación, y aquí nos podemos dar cuenta que los árbitros no se ponen de acuerdo, que de hecho el árbitro central lo invitan a que vaya a hacer la revisión, y cuando va él y hace la revisión, el árbitro central Jorge Abraham Camacho, pues él incluso habla con el VAR, con Eric Jair Miranda, y después de estar debatiendo ahí algunos argumentos, o mejor dicho, estar hablando de los elementos de la jugada, el árbitro central dice: me voy a quedar con mi decisión porque para mí el defensor del San Luis tenía la oportunidad de cerrar la jugada, por lo cual para mí no es una ocasión manifiesta de gol y se queda con amarilla. Tanto es la situación que incluso el VAR, Eric Jair Miranda y en sí algunos del equipo, bueno, pues se quedan así como de alguna manera sorprendidos. Incluso creo que Eric Jair visiblemente quizá molesto en algún momento del video, por lo que les alcanza a apreciar. Este video, insisto, lo subió la federación, de que no estaban de acuerdo, pero al final de cuentas pues tienen que ser profesionales y entender que quien lleva el poder es el árbitro central, y en este caso pues lo llevaba Jorge Abraham Camacho, por lo cual esa es la situación. A diferencia de otros deportes, en el fútbol siempre cabe mencionar que el árbitro central es el que tiene el poder, el árbitro central es el que toma la decisión, el árbitro VAR únicamente sugiere. El árbitro VAR no puede tomar una decisión, él únicamente sugiere, explica la jugada como sucede en este tipo de casos, pero el árbitro es el que toma la decisión, y pasa en este caso. Ahora bien, ¿a qué iba yo con el tema del criterio? Les comento que evitar una ocasión manifiesta de gol es una falta que debe tener ciertos elementos, los cuales son 4 y que de hecho se comentan en este video. El primero es la distancia entre el lugar de la falta y la portería. El segundo es la dirección del juego. El tercero es la probabilidad de mantener o recuperar el balón. Y el 4 es la posición y el número de defensores. Entonces vámonos paso a paso. El primero, la distancia entre el lugar de la falta y la portería. Pues será una distancia obviamente cercana, porque en este caso Aguirre pues iba a entrar directo hacia el área y iba a poder de alguna manera anotar un gol, y por ello me parece a mí que esto al menos sí lo cumple. 2, la dirección del juego. En este caso, al resbalarse al Cata Domínguez y recuperar el jugador del Atlas, pues si hubiera ido enfilado hacia la portería, el juego iba hacia la portería del San Luis, por lo cual también se cumple ese criterio. Tercero, probabilidad de mantener o recuperar el balón. Aguirre, sin esa falta, se hubiera ido derechito a la portería. Cumple el tercer criterio. Cuarto criterio, la posición y el número de defensores. Y es aquí donde es la discusión de los árbitros, porque el árbitro central considera que el defensor del San Luis, e incluso no sé si hasta deja entrever que el portero, pueden de alguna manera defender en esta jugada. Pueden de alguna manera evitarlo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿cómo no hubiera sido una ocasión manifiesta de gol? Digamos que hubiese sido clarísima,
que hubiera, por decir un ejemplo, 3 defensores del San Luis. Entonces, cuando hay defensores, ahí es cuando dices, bueno, no es una ocasión manifiesta porque San Luis tiene oportunidad ahí de defenderse. El problema es que aquí en algunas tomas pareciera que hay un espacio muy grande entre el defensor del San Luis y el delantero del Atlas, que es el que termina por entrar al área. Y eso es por lo cual el VAR llama al árbitro central y pedirle que, o bueno, comentarle que tiene una posible ocasión manifiesta de gol. Y es aquí donde, pues bueno, después de intercambiar, el árbitro considera que pues sí puede cerrar el defensor. Creo yo, digo, la verdad es complicado porque, a ver, al final yo creo que los árbitros son el central, él es el que está dentro de la cancha y él es el que puede ver con mayor facilidad. Yo creo que en esta ocasión le podría dar el beneficio de la duda, aunque viendo algunas de las repeticiones, me parece que si el jugador del Atlas se hubiera ido directamente y hubiese disparado, que es de hecho lo que comenta el VAR. Jair Miranda lo que dice es que lo que seguía después de que recuperara el balón el jugador del Atlas era un tiro a portería, por lo cual era una ocasión manifiesta de gol. Incluso la comisión de árbitros en su propio video considera que esto fue un error arbitral, por lo cual a mí me parece que sí hay, pues podemos considerarlo como un error arbitral. Hay un criterio que tiene ahí el central e insisto que él, pues dentro de lo que argumenta es que había un defensor del San Luis y que incluso ese defensor del San Luis podía ir incluso hacia la portería. Es bastante complicada esta jugada por todos los elementos que ya estamos comentando, pero al final de cuentas pues es un ejemplo de que a veces incluso teniendo el reglamento muy exacto, una de las pocas faltas que tienen como una claridad en el reglamento del fútbol es evitar una ocasión manifiesta de gol y en este caso pues no se dio. Yo la verdad si hubiese estado, digo claro, en el hubiera no existe, pero nos puede ayudar siempre a aprender. Yo, la verdad, sí lo hubiera dudado, tengo que ser muy sincero, por ese cierre del defensor del San Luis. Creo que al final hay una posibilidad de que sí, no que el defensor del San Luis pudiera llegar con el del Atlas, pero sí quizás que pudiera haber defendido en su portería. Pero es verdad que el argumento del VAR también es muy bueno sobre que seguiría pues un tiro a gol y con eso pues es suficiente para una ocasión manifiesta de gol. Otra jugada de criterio, la propia comisión de árbitros lo indica como un error y bueno pues ya veremos qué sucede con este árbitro, Jorge Abraham Camacho. Vamos a ver si pita la próxima semana o si la comisión de árbitros de alguna manera lo va a castigar. Otra jugada de criterio bastante complicada y fíjense, yo había comentado que para mí era un error arbitral en un inicio, pero es que hay una toma lateral que no sé, que te haría como pensar de alguna manera por el defensor del San Luis, que es lo que argumentaba el árbitro. Pero así es esto. A veces hay algunas que pues no vamos a explicar, pues, o mejor dicho, que no vamos a ponernos de acuerdo. Le pasó a los árbitros, imagínense cómo sería al resto de la gente. Pero, pues como les comento, las jugadas tienen elementos, las jugadas tienen argumentos y así son. Y algunas jugadas se parecen, no todas son iguales necesariamente, pero muchas tienen ese cierto parecido. Vean ustedes la jugada y con estos puntos que les comenté, ustedes saquen sus propias conclusiones si debió ser una jugada que debió ser de ocasión manifiesta de gol. Les recuerdo los 4 puntos: distancia entre el lugar de la falta y la portería, la dirección del juego, probabilidad de mantener o recuperar el balón, en este caso el delantero del Atlas, y la posición y el número de defensores. Si ustedes creen que en todas estas 4 el delantero del Atlas prácticamente pudo haber hecho un gol, entonces es una ocasión manifiesta de gol. Si ustedes creen que de alguna manera se le pudo haber complicado al delantero del Atlas generar una opción de gol, entonces pues no es una ocasión manifiesta de gol. Esas jugadas que pues a lo mejor casi nadie trae en el radar porque no se dan en un clásico, porque no se dan en una liguilla, en una final, pero que pues sin duda nos sirven mucho para aprender en muchas ocasiones. Ahora vamos a ir y cerrar
con el último tema, con el que ahora sí más se escuchó durante esta semana, y es relacionado a los vectores, pero ya lo estaremos platicando. Los vectores causan polémica en el Cruz Azul América y el Monterrey Toluca. La transparencia es algo muy importante y qué bueno que la liga nos otorgue estas repeticiones, en este caso con los vectores. Hubo dos jugadas particulares durante esta semana, una fue en el Cruz Azul América, es un gol que le anulan desde un inicio a Brian Rodríguez, pero que después de la revisión con los vectores le dan el gol al América. En el caso del Monterrey Toluca le anulan un gol a Germán Berterame y después pues se mantiene la decisión, también usando la tecnología de los vectores. Ambos videos de hecho ya los tiene la comisión de árbitros, y pues hablar de este tema tan polémico de los vectores, que para algunos está muy bien, para otros está muy mal. Yo en algún inicio tengo que aceptar que no me parecía mucho la idea de los vectores, hasta que vi con atención estos dos videos que compartió la Federación Mexicana de Fútbol. Cabe mencionar que para mí la tecnología de los vectores es buena, pero de alguna forma no me termina de convencer. ¿Por qué? Creo que el espíritu del VAR, como lo comenta en la propia regla, es que el VAR es una herramienta que se utiliza para errores claros, obvios y manifiestos. Es decir, que sea una falta en la que se aprecie, que sea de manera evidente que exista un error. Y eso no sucede en los goles anulados por fuera de lugar milimétricos. Ya hemos visto cómo se ha sufrido, por ejemplo, en Premier League por este tipo de detalles, y en la Liga MX también hemos tenido algunos casos por temas milimétricos, tanto por fuera de lugar como por balones que entran o no a la portería. Y en este caso, con estas dos jugadas, mencionar que pues se hizo uso de la tecnología, y yo puse atención en algo muy particular que aparece en esos videos. En las esquinas de cada uno de los videos del partido de Cruz Azul América y el de Monterrey Toluca, veo cómo los árbitros son los que tiran la línea, como ellos lo comentan, es decir, que colocan la línea pues en el punto más adelantado del atacante y el más retrasado del defensor. Y ahí me puedo dar cuenta que además del video ellos cuentan con una toma un poquito más acercada, se ven las esquinas de los videos, que de hecho en alguno de ellos lo tapa ahí como el tema de comisión de árbitros, donde dice el video, y me di cuenta, pese a esto, que es una tecnología quizás muy de la que yo dudaba, pero que quizás sí sea muy exacta, como los mismos árbitros lo dicen ahí. Creo que es César Ramos Palazuelos, el árbitro del Cruz Azul América, que dice eso, la tecnología es muy exacta. Entonces, la verdad es que ahí es donde se puede apreciar. Voy a hablar primero de la de Cruz Azul y América, que es un gol anulado de un inicio y después se da el gol. Algo que siempre tenemos que tener muy presente es la decisión inicial. Las decisiones iniciales de los árbitros son bien importantes. Hoy se escucha mucho en el fútbol, desgraciadamente, que se dice que el VAR pita los partidos, que los árbitros ya no tienen decisión, y eso, créanme, está más fuera de la verdad que cualquier otra cosa o cualquier otra mentira que se diga en el fútbol. La verdad es que los árbitros son los que siguen pitando los partidos. Los árbitros son los que siguen tomando las decisiones. Ya lo vimos en el ejemplo pasado entre San Luis y Atlas. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Los árbitros son los que pitan los partidos y toman las decisiones. El VAR únicamente sugiere. Ahora, ¿qué sucede en estas jugadas de fuera de lugar? Hay dos tipos de jugadas en el fútbol, las que son decisiones, digámoslo así, objetivas, y decisiones subjetivas. Decisión objetiva es como las del fuera de lugar. Si hay fuera de lugar, no hay fuera de lugar. Cuando esto sucede, lo que las reglas de juego recomiendan es que el árbitro no vaya a checar la jugada al monitor, que simplemente reciba las instrucciones o la información de parte del VAR, y ya que le diga. Pasen estos dos ejemplos. El VAR dice si está adelantado, no está adelantado, y obviamente con esa información ya cambia la decisión el árbitro central.
En el caso de las decisiones subjetivas, que son como la que vimos o la que hablamos hace unos momentos del San Luis contra Atlas, hay, por ejemplo, al ser una jugada en la que hay que evaluar ciertas cosas, pues ahí sí hay que bajar a revisarla. Igual cuando es un penal, igual cuando hay un contacto, una falta, ahí es cuando los árbitros sí tienen que ir al monitor a observar la jugada. ¿Por qué? Porque ahí tienen que ir directamente a analizar elementos. Pero en el caso de los fueras de lugar no, porque aquí lo único que hay que decidir es si hay fuera de juego, no hay fuera de juego. Punto. Por eso los árbitros no van al monitor. Ahora, partido de Cruz Azul contra América. Yo, pues la verdad, vi la toma que todo mundo vio, donde parece que el jugador del América evidentemente, pues de alguna manera sí está adelantado. Incluso se filtró una imagen, o no sé si sale en la transmisión, no lo recuerdo, donde están los vectores y parece que queda todavía mucho más confuso, porque vemos ahí que pues pareciera que está adelantado el jugador del América, tanto con su cabeza como con alguna parte también del cuerpo. Y eso pues provocó mucho más polémica de la habitual. Sin embargo, ya viendo el video de la comisión de árbitros, nos damos cuenta que increíblemente la parte que estaba más adelantada del jugador del América era la cadera. Y sí, se ve muy claro en esa toma cuando tiran la línea y el jugador de Cruz Azul, que tiene el pie más retrasado, pues con eso prácticamente es lo que habilita al delantero del América y por eso se cambió la decisión. Ya en esas tomas sí se ven muy claros y la verdad ya al momento de verlo creo que confío un poquito más en el tema de los vectores, pero pues también me parece que de alguna manera pues rompe un poquito con ese espíritu del VAR. No sé si en algún futuro lo quiten o lo mantengan. Lo que ha dicho el International Board es que están muy contentos con el tema de la tecnología de los vectores porque por alguna razón los equipos buscan exactitud. Los equipos buscan, obviamente cuando es contra ellos o a favor de ellos, buscan hasta el más mínimo detalle. Desde ahí yo creo que viene el error. ¿Por qué? Porque lo decía, el VAR es para errores claros, obvios y manifiestos. O sea, es decir, los errores van a seguir, las jugadas van a seguir de la misma manera, pero el VAR va a sacar pues los errores grandes, por decirlo de alguna manera. Y por eso para mí el uso de los vectores pues quizá puede dañar un poco esa situación. Pero pues ya que todos los equipos obviamente lo aceptan y quieren buscar hasta el más mínimo milímetro, pues esto va a seguir obviamente avanzando. En este caso, pues obviamente la decisión pues termina siendo correcta por la tecnología de los vectores y en el de Monterrey Toluca también nos dan una toma, que eso es lo malo de las perspectivas. Nosotros vemos la toma inicial y parece que Berterame está habilitado, incluso los mismos árbitros del VAR dicen, de inicio me parece que está habilitado y cuando tiran la línea descubren que una de las rodillas de Germán Berterame es la que está más adelantada y con eso pues ya él está en una posición de fuera de juego. Y ahí pues bueno también lo podemos ver esta tecnología que les comentaba, hay como un acercamiento donde el árbitro ve y puede trazar esa línea de manera mucho más exacta. Disculparán ustedes mi triste referencia, pero por decir cuando usábamos el famoso programa de Paint, que tú podías agrandar mucho más el espacio de lo que tú estabas dibujando y pues ya ahí pues podías trazarlo de una manera más exacta y seguramente esto sucederá con todos los programas de diseño, etcétera, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, ellos agrandan la toma o agrandan la imagen y tiran la línea, entonces ya con esa de alguna manera exactitud, ya con esa precisión, pues obviamente se confía en el tema de los vectores y descubrimos que Berterame está adelantado, aunque en la toma no lo parezca. El tema de las perspectivas siempre va a ser complicado, porque si tú ves la toma desde, por decir, si tú tienes la portería a la derecha y tú lo ves desde el lado izquierdo, se ve de una manera, pero te vas del otro extremo y parece completamente lo contrario. Entonces es algo bien difícil este tema de las perspectivas, por eso se confió en esta tecnología de vectores y bueno, pues se tendrá que aceptar de alguna manera este tipo de tecnología. Obviamente las dos decisiones pues van a terminar siendo correctas. Al final los vectores demuestran que sí había gol en el del América, que no había gol en el caso de Monterrey. Y pues qué les digo, la verdad,
Habrá que seguir viendo cómo funciona esta tecnología de los vectores. Esperemos que siempre que haya una jugada de esta magnitud podamos tener el video de parte de la comisión de árbitros, primero por transparencia y segundo pues para conocer un poquito más y entender mucho más de cómo funciona esa tecnología y obviamente que vaya cobrando pues esa credibilidad y empiece a ser normal el hecho de empezar a entender un poquito más las reglas de juego. Ese es el objetivo del balance de la semana, de hecho, el poder entender de mejor manera. Aquí yo siempre se los he dicho, no se trata de señalar, no se trata de marcar, o sea, de tomar una decisión y decir, no, aquí hay un error, aquí es correcta. O sea, también creo que a veces no es como lo ideal. A veces sí, claro, por pues ciertas jugadas, pero muchas son de criterio y muchas sí es mejor explicarlas y ver si tienen elementos o no. Por ejemplo, a mí otro de los términos que no me gusta para nada, que se usa mucho en el argot del fútbol y el argot arbitral, es la falta rigorista. Dicen, oye, es que fue una falta muy rigorista. Pues sí, una falta rigorista es una falta bien marcada. Nos guste o no, es una falta que está bien marcada. Entonces, ese es el detalle que yo observo muchas veces, pero si conociéramos las reglas de juego, si lo entendiéramos mejor, me parece que siempre, pues para empezar, vamos a poder ver el deporte de manera distinta. Y obviamente esto pues nos quitaría de muchas polémicas o ya giraríamos verdaderamente nuestra atención no hacia que tiene que mejorar el arbitraje o no hacia insinuar que algún árbitro tiene algún arreglo con algún equipo, lo cual a mí me parece muy loco. Más cuando viene de periodistas es cuando me molesta, cuando viene de comentaristas o periodistas, porque digo, oye, pues si tú estás en los medios y tú puedes afirmar eso, pues yo creo que hasta te ganas el Premio Nacional de Periodismo. O sea, imagínate que descubramos que en verdad sí hay partidos amañados y hay un tema ahí, pues adelante. Digo, creo que sería una gran pieza periodística, porque si uno nada más lo dice así, sin argumentos, sin testigos y sin nada, sin una investigación rígida de por medio, pues no sirve para nada. Entonces, por eso yo siempre les he dicho, aquí en el balance vamos a observar todas estas jugadas. Cuando hay un error lo vamos a decir, cuando sea una jugada de criterio, es una jugada de criterio, y cuando hay una decisión correcta, vamos a validar la decisión correcta o la buena intervención del VAR. De eso se trata, de aprender, de ver mejor el fútbol y por supuesto de disfrutarlo mejor. No quiere decir que tú como aficionado tengas que estar siempre de acuerdo, no. O sea, como aficionado tú puedes ver el juego y pues la emoción siempre le va a ganar a la razón en un tema de afición. Es completamente normal, no vamos a dejar de emocionarnos, pero ya en frío, pues cuando hay algo que simplemente no es, o cuando pierde nuestro equipo, si hay algo que pues haya que decir, si hay alguna falta que nos perjudicaron o que a lo mejor no nos perjudicaron, bueno, pues ya será otro tema. Pero por lo pronto entender este tipo de reglas para ver el fútbol de manera diferente, y créanme, a largo plazo sí es algo que te hace ver el fútbol de una manera muy distinta y te va a hacer disfrutarlo más, igual como si aprendieras de táctica, como si aprendieras de otras cosas, porque ya verías los partidos de manera diferente. Ya en algunas ocasiones, quizá no el de tu equipo, ¿verdad? Pero sí quizás algún otro partido disfrutarías más el deporte. Hoy se habla mucho, es otra cosa que comento siempre en cada programa, y de que a los jóvenes de hoy ya no les gusta el fútbol, de que a nadie ya le gusta el fútbol, que el fútbol ha perdido pasión. Yo creo que no, simplemente lo que ha perdido pues es el interés de alguna manera por ir más allá, ¿no? Digo, si tú siempre estás en una misma tónica, si tú siempre vas a tu equipo, tú siempre lo vas a ver. O sea, no, eso no te lo va a quitar nadie. Pero si a ti te gustara el fútbol de otra manera, en la que lo pudieras disfrutar y entender, pues en un peligro hasta ningún partido te aburriría. Así fuera el partido del 17 contra el 18 a las 12 del mediodía un domingo. Pues la verdad es que sería muy distinto tu manera de ver un partido así, y pues podrías disfrutar incluso de más fútbol. Es una teoría que yo tengo, pero pues por eso tenemos aquí en Cultura Deportiva MX contenidos como el balance de la semana y otros más para conocer del deporte, para poder enamorarnos mucho más de los deportes que nos gustan y que nos gusta disfrutar tanto en la televisión como en los medios digitales de hoy en día.
Y con esto, bueno, pues termino, ya después de este comentario final, terminamos el día de hoy el balance de la semana, no sin antes volverles a recordar que estamos con el podcast en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Spreaker, otras plataformas también. Nos van a encontrar como Cultura Deportiva MX, Cultura Deportiva MX, loguito verde con negro. Y también como Cultura Deportiva MX nos encuentran en Facebook, nos encuentran en YouTube, donde también ya estoy subiendo los podcasts, y también como @culturadepmx. Ahí nos van a poder encontrar en X o Twitter, en TikTok y en Instagram, para que puedan ver también el contenido que estamos haciendo a través de esas plataformas. Por lo pronto el día de hoy nos despedimos, no sin antes también recordarles mi cuenta de X o Twitter, @manuelmtzg92. Ahí también me pueden encontrar, igual si tienen alguna duda, alguna jugada que gusten que revisemos, también estamos ahí abiertos a sus opiniones, siempre serán muy importantes. Nos despedimos entonces, esto fue el balance de la semana, muchas gracias y hasta la próxima.